Hola. Qué rápida. Ya María está aquí, de Lola habla sola. Hola Jan, Hola. ¿qué tal? Bien, ¿tú? Bien, ¿me escuchas, no? ¿Me escuchas bien? Yo ¿Todo perfecto. perfecto? ¿Cómo Muy nos bien. sentís? ¿Nos oís? ¿Nos veis bien? Yo a ti te A escucho ver, perfectamente. Me encanta que estés yo a ti en tu también, sitio de ¿eh? los vídeos. Estoy en el mismo sitio, no Yo cambio. siempre me pregunto, viendo tus vídeos, si estás levantada o estás en el suelo. Pues mira, ni una cosa ni la otra, porque tengo como, es una librería de construcción, ¿sabes? Hecha en la Sí. casa y tiene como una especie de, no sé cómo se llama esto, es como, bueno, como si fuera un banco hecho con madera, ¿sabes? Ah, De vale, la es que misma yo madera de veo como el la... suelo donde estás acaba Claro, la biblioteca. no, es un escalón de madera, pero es como si fuera un banco, ¿sabes? Es como para poner un sofá, pero dentro de la propia librería. O sea, está muy chulo. Ay, qué guay. Sí, sí, sí. Estamos muy cerca, Jan. Algún día te invitaré. Os invitaré a Sí, Andrea y a ti. ¿Eh? molaría mucho. Mira, ahí está Andrea. Sí, sí, sí. Muy bien. Hola, Andrea. Bueno, que nos escuchan ¿Nos escucháis perfectamente. bien? Sí, ¿no? Sí, nos han dicho que sí. ¿Sí? Ah, vale, Sí, genial. que perfectamente. Bueno, va Por como lo... rápido, ¿no? Bueno, Va sí. tarde. O sea, lees los mensajes de la gente Ajá, tarde. Esto es una mierda. ajá. Ah, Muy mira, bien. Asun. Está Asun. Mira, Sun, Ah, sí. Qué emocionante esto. a ver, Estoy antes... como una niña el día de Reyes, Jan. Sí, porque es tu primer directo, ¿verdad? Mi primer directo, sí, 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 Es total. como... Y con Foldner, ¿eh? Y con Foldner y Saramago. Fua, nada. Madre mía. Nos vamos a quejar. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que antes tendríamos que decir un poco de qué vamos a hablar. No vamos a Bueno, spoilear a nadie. no. Vamos a intentar, bueno, ya sabéis todos que hemos hecho el reto de Foldner versus Saramago, que hemos empezado, bueno, pues ya han leído el libro que yo le había recomendado, ¿no? El libro que más me ha gustado en lo que llevamos de 2020, ese es. Y yo tengo por aquí a Foldner y ya me recomendó a su autor favorito, a William Faulkner. Y bueno, me recomendó Luz de Agosto, porque yo dije que iba a empezar a leerlo con Mientras agonizo. Y yo creo que me ha hecho una muy buena recomendación, porque Faulkner es intenso, ¿eh? Sí, y mientras Intenso. agonizo ya es un plus de Sí, complejidad comparado con este. entiendo que sí, entiendo que sí. Entonces, bueno, me ha encantado empezar con Luz de Agosto porque es verdad que ha sido una introducción fuerte, pero no ha sido un libro que imposible, o sea, para nada, ¿no? Ha sido un libro que, pues, manejable, dentro de lo que cabe, dentro del estilo de Faulkner. Sí, sí, sí. Am, alertar que vamos a hablar con spoilers, vamos a intentar no ser muy explícitos, pero es que es inevitable porque queremos comentar un poco qué nos han parecido las dos obras. En este primer directo vamos a hablar de Luz de Agosto de William Faulkner. Y en el siguiente, o cuando terminemos de hablar de Luz de Agosto, pues vamos a hablar de Perfecto, ensayos sobre la ceguera. exacto. Pero que sepáis que si no habéis leído Luz de Agosto y... Porque, a ver, yo, por ejemplo, no me importa los spoilers. O sea, yo, si no me hubiese leído Luz de Agosto, a mí me daría igual enterarme de la historia. Porque, por ejemplo, Faulkner, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que no es tanto la historia, sino el estilo, cómo te lo narra. O sea, si yo te hubiese hecho un resumen de, mira, la historia va así, 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 pasa esto, esto y No te esto, enteras, no, no tiene nada que ver. Es que es son que las disfrutas reflexiones, igualmente. exacto, son las reflexiones que él hace, a dónde te llevan esas reflexiones, cómo está narrado el texto. Entonces, bueno, ahí puede haber, a lo mejor que comentemos algo de la historia, si alguien no se lo ha leído, pueda tal, pero no vamos a hacer ningún spoiler importante, nada que os vaya a fastidiar el libro, porque lo importante, yo creo que también de Saramago, lo importante de estos dos libros es que se lean y que se aprecien lo que hay detrás del libro. Sí, 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 totalmente. Am, empezamos por Luz de Agosto. Empezamos por Luz de Agosto. Bueno, Jan, a ver, el otro día me hizo mucha gracia porque el otro día en Stories yo dije que me quedaba todavía bastante cuando tú Ah, terminaste sí. Saramago y dijiste, ¿qué pensáis? ¿Le estará gustando o no le estará gustando? Y casi todo el mundo. Pero como 300 votos contra 4, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí, sí. una locura.
todo el mundo que no me estaba gustando nada. Digo, pero a ver, con la pasión que yo cuento las cosas, ¿cómo que no me está gustando? Yo sintiéndome culpable ya, en plan, No, no, qué va. ¿Qué va? La verdad es que, a mí me gustaría también que introdujeras tú un poquito por qué me recomendaste Luz de Agosto, porque yo lo he entendido muy bien cuando lo he leído, pero si hay alguien que se quiera leer el libro, que ha empezado a lo mejor este reto con ensayo sobre la ceguera, seguro que también le ayuda a entender ese punto que a mí me dijo, venga, vamos a leer Luz de Agosto. Yo siempre recomiendo, y soy muy pesado con esto, Luz de Agosto, porque la gente suele empezar a leer William Faulkner por El ruido y la furia. Al igual que la gente, pues yo qué sé, empieza a leer Gabriel García Márquez por 100 años de soledad. Y mientras que quizás Es como 100 lo años de peor, soledad... ¿no? Lo más, Claro, es que es como lo vas más intenso, me directamente... refiero, Exacto. al top. Y yo siempre digo, mucha gente lee El ruido de la furia y dice, madre mía, no me gusta William Faulkner, atrás Satanás. Y en cambio, Luz de Agosto es una entrada mucho más accesible porque, para empezar, William Faulkner es un autor que tienes que ganártelo, o sea, es súper exigente. Todas sus obras, entrar en ellas, situarte mínimamente es lo más difícil. Empiezas y es un esfuerzo titánico situar los personajes, ver un poco de qué va la trama y una vez lo consigues, que suele ser por ahí, por la mitad de la novela, ya está, disfrutas a tope, aunque es exigente. En cambio, Luz de Agosto, yo creo que ya la primera escena, que yo creo que es genial, de los mejores principios que he leído nunca, la imagen esta de Elena embarazada caminando al lado de una carretera sureña, es una forma muy fácil de entrar, situarte. Yo creo que Luz de Agosto no es complicado entrar en ella. No sé si tú lo has sentido así. No, a mí Luz de Agosto, además yo ya venía muy recomendada, ¿no? Por ti, pero a mí me sirvió mucho una cosa que tú me dijiste cuando empecé a leer, que fue, María, tira. Cuando tú vayas leyendo a Faulkner, si ves que te cansa un poco, si ves que te resulta tedioso, si ves que no te enteras muy bien, tira, porque con Faulkner entras poco a poco, ¿no? Y esto es así. Sí que es verdad que a mí el inicio de Luz de Agosto me ha encantado, o sea, el inicio, lo que tú decías, esa imagen de una niña joven embarazada en la época en la que está contando, ¿no? Que va totalmente sola buscando al padre de su hijo, ¿no? Buscando a la persona pues, que la ha dejado, entre comillas, en este momento del libro tirada y que ella pues necesita establecerse con él para ser aceptada. Y que confía, ella confía Sí, mucho. sí, plenamente, plenamente. No se plantea que le hayan tomado el pelo. Bueno, confía hasta tal punto de, embarazadísima, cogerse el camino ella sola andando desde Alabama hasta Jefferson, donde encontrará pues, al que es el padre de su hijo, ¿no? Y ella va a ciegas 2 meses andando, ella cuenta ese camino tan denso que hace y es brutal. Sí. Pero es brutal. Y además a mí me parece poético empezar con William Faulkner, con esta escena en la que Lena entra a Jefferson. O sea, Jefferson es como es la comunidad, el pueblo o ciudad mítico, ¿no? Es el Macondo de William Faulkner, es la escena de la mayoría de todos sus libros. Y entrar en el universo de William Faulkner, acompañando a Lena, que va tirando hacia Jefferson, a mí me parece incluso poético. Total. Sí, además es que, bueno, esto también lo hemos hablado nosotros, que bueno, Macondo está inspirado, ¿no? García Márquez se inspira en este mundo que crea Faulkner. Es esto, ¿no? Es como llega a Jefferson, que es como su tierra prometida en ese momento, y es una entrada, bueno, tremenda. O sea, la historia de Elena, y aquí es donde a mí Faulkner empezó de repente como a chocarme, ¿no? La historia de Elena te engancha tanto, vas acompañándola, viendo cómo ella con esa inocencia que sale de Alabama y incluso pues con esas expectativas de una vida maravillosa, que tú la ves desde fuera y dices, pero vas embarazadísima, eres súper joven, vas con mucha inocencia, Dios mío. Cuando ¿Tú en aquella escena ya pensabas le han tomado el pelo o compartías su esperanza de decir...? No, yo pensaba que se habría fugado el chico, ¿no? Yo pensaba que la pobrecita iba a llegar y iba a ser un drama. Yo pensaba que iba a ser un drama. Pero el personaje de Elena, más adelante hablaremos de esto, pero el personaje de Elena... Y los personajes femeninos directamente. Los personajes femeninos. Bueno, han sido maravillosos, maravillosos. Y a mí me gustó muchísimo este corte, que de hecho me descuadró. Me gustó, creo que me ha gustado más cuando ha terminado el libro que durante la lectura. Pero
me descuadró mucho ese corte en el que está súper metido en la historia de Elena, quiere saber qué le pasa, quiere saber si consigue encontrar a ese chico que va buscando, quiere saber si consigue casarse, si consigue, bueno, pues un poco establecer, ¿no?, la vida de una persona que en ese momento pues sería socialmente aceptada. Y de repente te corta esta historia de Elena y se mete en esa trama paralela que va ocurriendo mientras Lena espera, y estás casi todo el libro sin saber de Lena. Como, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con Lena? ¿Qué ha ocurrido con esta chica? Yo quiero saber qué ha sido de ella, ¿no? Y es este desconcierto que crea Follett para después darte un regalo gigante, ¿no? Con él. Yo a esto lo llamo, ya te lo he dicho antes, Sí. estructura de bocadillo. O sea, Lena aparece al principio, luego Faulkner se va para otro lado, todo el libro va de otro personaje que es Joe Christmas, que ahora hablaremos de él, y al final, ¡pam!, reaparece Elena. O sea, es los dos panes. Total. A ver, Carmen me ha dicho que evidentemente ella intentó leer El ruido de la furia y no, es que entrar por ahí. Ay, pobre, claro. Y la Lagonca dice de qué habláis. Antes de que se trague algún spoiler. Estamos hablando de Luz de Agosto con spoilers, ¿vale? Que todo el mundo lo sepa. Que luego la gente no se queje. Estamos hablando Vamos a con spoilers. intentar hacer los mínimos spoilers posibles y que sean muy sutiles, que no vayamos a reventar el libro, ¿eh? Pero sí, sí que es que hay gente que es tan sensible con los spoilers que cualquier cosa avisaos que dais. Sí. Perdona. Vale, joder, es verdad, ¿eh? Hay que estar pendiente de los comentarios porque se van yendo para arriba y... Sí, sí. Ya voy haciendo seguimiento cuando hables tú y al revés y vamos. Vale, sí, genial. Pues, perdona, ¿qué decías? Sí, te decía que a mí me ha recordado, pero yo creo que también incluso por el entorno en el que te introduce Faulkner, porque te introduce súper de lleno, ¿no? En esa realidad que están viviendo los personajes, es que eres uno más, estás viviendo... parece que estás viendo, ¿no?, esas calles que describe, esos escenarios que describe. Y bueno, pues te metes tantísimo en la historia que a mí me recordaba un poco esta estructura de las películas del oeste. Te lo decía también antes, que ¿habéis visto esas películas del oeste que empieza el narrador y te empieza a contar una película y tal? De repente empieza la trama y te olvidas de que ese narrador existía, pero al final de la película vuelve a aparecer el narrador y es un personaje más, ¿no? Pues me recordaba mucho a esto, a que las películas del oeste no solamente tienen esta estructura de bocadillo que tú decías, sino que además es que es todo, el contexto, todo lo que se respira. La primera escena es del oeste. Es total, la entrada al bar de Joe Christmas. Total, Esto es oeste, el típico que entra ahí en la taberna y todo el mundo se gira, ¿no? Es muy... y esto también, ¿no?, nos abre el tema de las atmósferas que crea William Faulkner, de los hombres rudos, hoscos, que no se comunican, sucios, el polvo del camino, ¿no? Todo está sucio, todo es decadente del sur de los Estados Unidos. William Faulkner creo que como nadie sabe crear estas atmósferas, y aunque Gabriel García Márquez bebe de esto, y él no dudó, por ejemplo, en el discurso, a Gabriel García Márquez sobre todo le hizo ilusión ganar el Nobel porque dijo, también lo ganó William Faulkner. O sea, lo admiraba, era una admiración ciega. Y realmente ves muchas cosas de Gabriel García Márquez, pero Gabriel García Márquez no sé si el término es correcto, pero lo tropicaliza, ¿no? Es como sus paisajes son bosques, mariposas, ¿no? Es un poco más suave, más... Incluso Macondo a mí me traslada, ¿no?, las sombras, la sombra del árbol, mucho más. En cambio, Faulkner es duro, es seco, tiene sed. Cuando lo lees, tienes sed de decir, madre mía. Total, se lo llevan a donde cada uno se ha criado, ha nacido, o sea, porque al final Faulkner te retrata el paisaje de su infancia, ¿no? Ese Texas, o sea, te retrata eso. A mí me ha encantado con Faulkner que, claro, esto lo vas descubriendo cuando vas investigando un poco del autor, ¿no? Pero me encantan los libros que tienen referencias, ¿no? Aunque yo creo que para un escritor es inevitable tener referencias bibliográficas porque escribes de lo que conoces, obviamente, pero me ha gustado porque realmente te lleva a conocer cómo vivió él, ¿no? Más allá de la ficción de la trama, pero sí que te hace un dibujo muy fácil de más o menos cómo era esa sociedad en la que él crecía, esa segregación, ¿no? La sociedad negra frente a la sociedad blanca. Bueno, pues te traslada absolutamente a
yo creo que ya más al final de la etapa de la esclavitud, pero con unas pinceladas de Ku Klux Klan, bueno, a un sur de los Estados Unidos muy auténtico de esa época, ¿no? Y a Es mí genial. esto, no sé Como si... retrata, yo creo que retrata el sur de los Estados Unidos de aquella época. Total, total. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, en que la parte que juega aquí la segregación, o sea, es que es fundamental. O sea, la parte que juega la sangre, lo hablábamos antes también, la parte que juega la sangre en este libro, Es cómo el tema. es el tema. O sea, cómo una persona puede cambiar o puede actuar o puede ser de una forma u otra en función de los prejuicios y de lo que él conciba de sí mismo por encima de lo que los demás puedan percibir, ¿no? Vemos a este Joe Christmas, y ya aquí estoy adelantando igual, contextualizo un poco. Cerramos la parte, bueno, no cerramos, dejamos ahí la parte de Elena, y de repente Faulkner nos lleva a una historia en paralelo en la que tenemos un personaje que se llama Joe Christmas, que conocemos desde pequeño en un orfanato, y es un chico blanco, pero que tiene sangre negra y que él lo sabe. Y basta con que él lo sepa, esto no es un spoiler, se sabe desde el principio, Sí, ¿no? sí, no, no. Basta con que él sepa que tiene sangre negra para que ya su vida esté llena de inseguridades, esté llena de dudas, no encuentre su lugar en el mundo. O sea, vemos un personaje atormentadísimo porque no encuentra su lugar A en ver, el mundo. tampoco es una locura suya, porque también vemos como la gente cuando descubre que tiene sangre negra, aunque sea blanco como tú y como yo, lo tratan, o sea, la calidad de ser negro en esta novela no se lleva tanto, ¿no?, en el color de la piel, en lo físico, No, sino en no. la sangre, y es como una maldición que quizá, aún no siendo perceptible a primera vista, sí que cuando la gente se entera de que es que lo llaman negro Sí, directamente, sí, sí, sí. negro. Sí, sí, sí. Y aparte es como la señal de la maldición, lo que decías tú, ¿no? Que tú tengas sangre negra ya es que estás maldito en este libro, me refiero, ¿no? Y obviamente para él psicológicamente es súper importante el hecho de que lleva sangre negra. O sea, que es que si yo no lo digo nadie lo sabe, pero no soy capaz de no comunicar esto porque yo mismo me encargo de actuar en algunos casos de esta manera tan racista, ¿no? O sea, incluso racista consigo mismo y con los negros, porque al final él lo que le ocurre es que no encuentra su lugar, pero le da miedo el lugar que cree que tiene que ocupar, ¿no? ¿No? Y lo que decíamos de, al no ser ni negro ni blanco, al ser mestizo y además que no Total. se percibe, no forma parte de ninguna de las dos comunidades. O sea, hay una escena en la que ve una iglesia donde están todos los negros, es una comunidad marginada, una comunidad maltratada, pero que siempre se tienen los unos a los otros. Y son una comunidad y no están solos. Y los blancos, evidentemente, pues entre ellos se apoyan. Pero los mestizos, como él, no puede estar ni con unos ni con otros. Para los blancos Total. es un negro y para los negros es un Es un blanco. blanco. Y Faulkner retrata esta soledad, este desarraigo, esta desesperación de quien está completamente solo, tan bien. Total. Total. Es impresionante. Además es que es esto, el personaje de Christmas es un personaje solitario, pero un solitario a todos los niveles, mental, físico, a todos los niveles. Mira, Carmen Carcal dice, María, ¿notaste el cambio a la hora de narrar cuando habla de Christmas? Sí, muchísimo. Hay un momento de ruptura, ¿no? Con etapas de este personaje, etapas que vive este personaje, que, bueno, es tremendo porque empieza hablando de Christmas cuando está en el orfanato, ¿no? Cuando es adoptado, de repente es Joe. Y durante esa etapa en la que vive con su familia adoptiva, sigue siendo Joe hasta que él rompe con esta familia y vuelve a sus orígenes. O sea, él vuelve a sentirse en ese limbo de no me identifico, no sé dónde estoy en un lugar, en un limbo, ¿no? Por así decir. Y durante el tiempo que estuvo con sus padres, a pesar de que estuviera mal, a pesar de todo lo que sufrió con su familia adoptiva, pero tenía ese lugar. Y quizás es el único momento de la obra, a pesar de los malos tratos, en los que él tiene un lugar en el mundo. Pero cuando rompe con esta familia, cuando ocurre todo lo que ocurre con su padre y él decide huir, es Christmas de nuevo. Vuelve a ser ese niño que no se sabe si es blanco, si es negro,
ese niño que todo parece que es como la falsa moneda, ¿no? Que todo el mundo se la quiere quitar rápido y pasa a ser una persona pues solitaria Y hostil, desconfiado, exacto, y ¿no? pues esto, la sensación del solitario y además que como tú mismo sabes que llevas dentro esa maldición, pues tampoco sabes por dónde tirar, ¿no? Tampoco sabes con quién Y no puede. puedes huir de ella, porque la llevas a la sangre. Sí, sí, total. No, es a mí- tremendo, es tremendo. Después hay personajes muy... Mira, Manuel dice saludar. Hola, Manuel, ¿qué tal? Y el Después, contraste también. O sea, sí, Lena como la luz, ¿no? La estabilidad, la confianza, ¿no? Faulkner, tengo la sensación de que deposita toda la esperanza y toda la luz de la novela en Lena, incluso en una escena final, que no vamos a referir explícitamente, pero no. es una, ¿no? Luz, vida, No, yo creo etcétera. que los personajes femeninos, hablábamos antes nosotros cuando estuvimos comentando de la señora Burden, ¿no? Los personajes femeninos de esta historia son personajes de luz. O sea, son la esperanza de esta historia realmente. Porque es lo que tú decías, a los hombres se los dibuja como hombres duros, como hombres en muchos momentos hostiles, como esa fuerza bruta, ¿no? Pero sin embargo, ellas tienen una esperanza, ellas tienen otra manera. A mí me sorprendió muchísimo, y luego cuando nos acercamos al final hablamos de esa luz de Elena, pero durante todo el libro vemos una señora Burden que, bueno, es que esa mujer es luz por sí sola. Ella tiene una lucha tan auténtica. A mí me encantó una reflexión, y además la tengo marcadísima, una reflexión que hace ella de los extranjeros. Eh, Aquí hay algo que, bueno, pues es una realidad de esta historia, y es que los negros en Luz de Agosto y en la historia real del sur de los Estados Unidos y específicamente del sur fueron una raza esclavizada, ¿no? Pero se, se, se iba contra ellos y se les llamaba extranjeros y bueno, iban como contra los negros como si los negros hubieran querido aparecer en las vidas de los blancos para destrozar su universo fantástico, ¿no? Y realmente los negros han sido llevados a la fuerza hacia Estados Unidos para ser esclavos. Realmente los extranjeros que cogen a estas personas y las llevan hacia la esclavitud y los condenan a la esclavitud fueron ellos fueron los verdaderos extranjeros que los obligaron a vivir fuera de su tierra y a crecer fuera de su tierra y a ser siervos de los blancos, ¿no? Y Burden hace una reflexión que a mí me encanta, que ella dice que, bueno, llevaba muchísimos años viviendo en Jefferson, pero aún así se seguía sintiendo extranjera. Ella era blanca, pero se seguía sintiendo extranjera. Y ella decía que quién era ella para imponerse sobre los nativos de esa tierra, ¿no? Que quién era ella para hacer lo contrario a lo establecido, que los extranjeros al final se tienen que adaptar al sitio en el que están. Y a mí eso me hizo reflexionar un montón, es que tiene como muchísimas referencias a la historia, igual que pasó con el descubrimiento de América, igual que ha pasado en tantos momentos de la historia en la que los extranjeros se han impuesto a los nativos, ¿no? Y encima después parece como que tienen que pedir perdón Que por ellos son los existir. invitados, sí. Exactamente, y en este caso a ellos los arrancan de su tierra y los esclavizan, ¿no? Y esta señora Burden tiene un papel importantísimo, o sea, es que fijaos la fuerza que tiene que tener una persona, una familia en este caso, porque su familia ya era protectora de los negros, pero imaginaos la fuerza que tiene que tener una persona para ir en contra prácticamente de una cultura contra los negros. Era, a mi juicio, un personaje valiente y un personaje súper fuerte. Es una mujer que protege a los negros, que no quiere en ningún caso ir en contra de ellos y que precisamente lo contrario, ¿no? Es la única tal vez que le quita hierro al asunto de que Christmas tenga una sangre mestiza. Ella en ningún caso le hace ahí un vacío, ¿no? No sé si coincide. Sí, totalmente. Yo creo que en Luz de Agosto se nota muchísimo la diferencia entre hombres y mujeres en este sentido de el pensamiento crítico. O sea, por ejemplo, las dos mujeres que hemos mencionado, Lena y la señorita, la señora Burden, ¿no? ¿Se llama? Burden. Sí. Las dos tienen pensamiento muy crítico, las dos no se conforman. Una huye de su casa para ir a buscar al padre. Esto también es muy valiente. O sea, tú imagínate una chica joven que no ha salido nunca de su pueblo, que no sabe ni leer, y se va a buscar al padre, ella misma, en medio de la carretera, a buscar al padre del hijo que espera. Y la señora Burden, por esto que comentas tú, ¿no? En una sociedad así, ir a contracorriente Tremendo.
es impresionante. En cambio, los hombres vemos cómo aceptan las cosas tal como son y, por ejemplo, en el caso de Joe Christmas, intenta huir. Otros se intentan escabullir, ¿no? Como Brown, intentan sacar Bueno, partido de cuál es la situación, pero no tienen pensamiento crítico. Dice, la situación es esta, ya está. yo lo saco por aquí, yo por allá, yo me aprovecho, yo huyo, yo tal. Pero las mujeres son las que dicen, no, eso tiene que cambiar, esto hacia aquí. Y creo que en Luz de Agosto, de las novelas de Faulkner, es el que hace más contraste, ¿no? De claros y oscuros, de Total. mujeres y hombres, ¿no? En este sentido. Total, son seres Lo de deja luz. De hecho, clarísimo. incluso las mujeres que ayudan a Lena en el camino, al principio, muy al principio, que son personajes sin importancia en la trama, pero es esto, ¿no? Es como que las mujeres toman aquí mucho la iniciativa. Mira, José nos dice, José Fermín, dice, ¿no tenéis la impresión de que los personajes de Faulkner siguieran una extraña ley que los obliga al desastre? Sí, es que yo creo que de hecho Faulkner retrata esta decadencia, ¿no? Retrata esta decadencia del Constantemente. ser humano, de incluso a mí me ha hecho gracia, por así decirlo, en el caso de algunos hombres, ver cómo empiezan fuerte y terminan débiles, ¿no? Como ese Byron, ¿no? Que empieza súper empoderado y según Lena crece, él va bajando, ¿no? Es como lo No, contrario, y en como, Luz de Agosto aún está disimulado, ¿eh? Porque en otras obras, como por ejemplo El Ruido de la Furia, El Ruido de la Furia es básicamente la historia de la decadencia de una familia. O sea, una familia que había mandado, que tenía muchísimo poder, muchísimo dinero, ver dónde están de la decadencia. Es un maestro de retratar la decadencia humana. De hecho, total. mi reseña de Absalón, Absalón, que es mi obra favorita de Faulkner, la reseña, el nombre de la reseña puse decadencia, porque es que es la palabra de Faulkner. Yo creo, insisto, yo no he leído, es el primer libro de Faulkner que leo por recomendación de Jan, y yo lo he visto aquí. Imagino que es esto, ¿no? Que tendrá secuencias y tendrá tramas que serán brutales con respecto a esto, porque si Luz de Agosto es como una entrada en el universo de Faulkner, entiendo que No, y la decadencia también está en Luz de Agosto, pero sí, por sí, ejemplo, yo El la he Ruido de la visto. Furia y Absalón, Absalón es Sí, una familia y ves perfectamente la decadencia de esta unidad familiar. ajá, Aquí son más personajes sueltos, quizá, y también, pero es, o sea, Faulkner, la palabra es esta, la decadencia humana del sur de los Estados Unidos. ¿Qué total, dice total. Carmen? Carmen dice que la solidaridad que muestran con Lena le resultó increíble. Pensaba que se iban a reír de ella y que no la iban a ayudar. Y fíjate que al final, yo Es creo que verdad. Lena va creciendo por todo lo que va encontrando en el camino y porque ella misma madura mucho según avanza la trama. Yo al principio, fíjate que la veía como pobrecita, esta niña tan inocente que mira lo que va a hacer, ¿no? Que sabe lo que le pasa por el camino. Pero ella se crece y a mí Lena me encantó. Y mira que tenemos pocos capítulos para disfrutarla, ¿eh? Yo te iba Sí, 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 preguntando, pero sí. Jan, ¿cuándo Sí. sale Lena de nuevo? Es que no encuentro a Lena. Y yo, espera. No, yo A mí se me también, había perdido Lena, pero... en relación con esto que dice Carmen, yo lo que, mi impresión, ¿no? Yo como lo viví, es como que Elena es un ser de luz, ¿no? Como hemos visto, es un ser de luz que representa toda la luz de la novela, e ilumina a la gente que tiene alrededor, ¿no? O sea, yo veo como estos hombres rudos y sucios en su pueblo, quizá aún no se han duchado en los últimos 5 días tal, yo me imagino llegando una chica que es un ser de luz y cómo también es un cierto imán, ¿no? Para ellos de decir, wow, que lo que representa, ¿no? En toda la oscuridad que nos rodea. Yo también lo viví un poco así, que la gente es muy buena con ella. ¿Sabes cuando tienes una buena sensación con alguien de decir, wow, es una persona honesta, es una persona tal, y tú también la tratas Y como, conecta rápido. sí, 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 total. Después había otro personaje que a mí me ha resultado interesante. Más interesante que atractivo a nivel personaje, ¿eh? Que es el personaje de Brown que mencionabas antes. me Brown es un encantó. MacGuffin, ¿sabes esto? El MacGuffin en cine. Brown es lo que hace pues Tarantino, ¿no? En Pulp Fiction, con ese maletín que es como el hilo conductor de toda la trama, pero en realidad no significa nada. Y cuando termina la película dices tú, bueno, pero ¿y el maletín qué? ¿Y el maletín nada? Pues Brown es esto. Brown es el típico personaje que te sirve de hilo conductor, pero es un simplón. El pobrecito es un simple. Él lo que quiere es su beneficio personal, más allá de todo. Es el Y personaje más previsible, esto sí. sí, Es sí, 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 previsible, o total, sea, sabes total, perfectamente lo que va a hacer y sí que si se le presenta una oportunidad, pues la va a tomar. total.
Aquí Total. menciona el personaje de Hightower, que a mí también me gustó mucho. No sé si quieres comentarlo. Bueno, es que Hightower fue duro, ¿eh? Hightower a mí me A mí encantó. me encantó. Ya acercándose al final del libro, hay un capítulo dedicado exclusivamente a la familia de Hightower, exclusivamente a entender a este personaje tan extraño, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces nos cuesta saber de qué pie coge a Hightower, porque dices, bueno, es un pastor, un reverendo, está casado, después ocurre todo lo que ocurre con su mujer. Habéis visto, ¿eh? Evitando el spoiler, aquí ocurre lo que Sí, ocurre ahí, ¿cómo con vas los enigmas. esquivando, eh? Pareces el de Matrix. Ocurre todo esto, pero es un personaje esencial, es el personaje, bueno, pues que sirve también en el crecimiento en el desarrollo y en el crecimiento de la trama, ¿no? Y Hightower tiene un punto súper fuerte en este momento en el que se sabe la historia de su familia y entiendes de dónde le viene y entiendes que él en realidad lo que le pasa es que se siente como la oveja negra, ¿no? Se siente como que ha sido el único que realmente defrauda, es el único que realmente no cumple las expectativas. Su abuelo que había estado luchando en la guerra civil y que contaba que él jamás había roto sus principios, que él se había ido a la guerra y había vuelto de la guerra con sus principios intactos y que podía estar súper orgulloso de esto, ¿no? Y ves que Hightower está toda la trama, toda su vida, de hecho, incluso antes de que empiece la trama, está toda su vida luchando contra conseguir esa, bueno, pues esa felicidad esa honra para su familia, ¿no? De ser él también un Hightower más, como con todo el poder que tiene ese apellido, y Y sin embargo es otra cara de la decadencia. es una decadencia absoluta, Es otra cara. O sea, absoluta. cómo no está a la altura, ¿no? De sus antepasados. Aquí lo dice Guillermo. Hightower es el personaje dostoyevskiano de la novela, totalmente. O Totalmente, sea, el existencial, ¿no? A mí me encantaban totalmente. sus reflexiones. Es que esa es la esencia de Follner, creo, Jan. Yo creo que coincidirás. Follner son reflexiones. O sea, Follner es, yo te puedo contar cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina el libro, pero es que Follner Es que la hay que historia no tiene leerlo. importancia. Hay que leerlo. Es como Romeo y Julieta. Todo el mundo sabe cómo termina Romeo y Julieta, pero tienes que leerlo para vivir eso, ¿no? Y pues es que es Y lo la que hace atmósfera, igual. yo diría, ¿no? También la Sí, atmósfera que crea, por ejemplo, Absalom. Absalom es un tocho así, y yo te diría lo que pasa en 4 palabras. O sea, es que no pasan muchas cosas. Pero, wow. es que no son Por tramas eso he dicho, es que complejas. aunque aquí ahora hiciéramos un resumen de, mira, empieza así, ya pasa esto, y acaba así. ¿Qué más da? Da igual. Da igual. Y yo creo que estos son los grandes escritores. Me pasa también con Cien años de soledad. Ahora me explicas Cien años de soledad de principio a fin y digo, vale, pero cuando lo lea voy a flipar, porque Sí, no, lo importante en las mejores novelas no es el qué, sino el cómo, ¿no? total. Aparte de quizá un plot twist que puede haber concreto, la historia no es importante. Esto dirían los grandes escritores, a mi parecer. De hecho, yo creo, Jan, que si tú me hubieras dicho cuando me recomendaste Luz de Agosto, me hubieras contado la historia, a lo mejor sin más, ¿eh? A lo mejor tampoco habría dicho, va, me voy a leer este libro. Porque, bueno, es que como historia, si la piensas, como historia es una historia más. Lo potente de Follner es esto. O sea, es que tiene uno, bueno, yo lo tengo marcadísimo, pero marcadísimo no porque este personaje haya hecho tal cosa, lo tengo marcadísimo por cómo me ayuda a pensar, por cómo me lleva a otros momentos, por cómo me lleva a otras lecturas, ¿no? Yo creo que Follner es un escritor, o por lo menos en Luz de Agosto a mí me ha parecido que es un escritor para, para leerlo con cierto bagaje literario, porque según tú crezcas como lector, igual creces más. Yo creo que si leo otro libro de Follner el año que viene, voy a percibir muchas más cosas y si lo leo el siguiente también. Cuantas más experiencias lectoras tienes detrás, más te empapas de Follner, ¿no? Y por esto, que yo nunca me canso de decirlo, con escritores como Faulkner, Virginia Woolf, estos escritores tan complejos y tan exigentes, es muy importante una ruta concreta. Una ruta concreta. O sea, si tú empiezas Virginia Woolf, por ejemplo, con las olas, no te va a gustar Virginia Woolf. Ya. Si tú empiezas a William Faulkner con el ruido de la furia Dímelo. de Absalom Samson, no te va a gustar. Es que no te va a gustar. Ahora me saldrá alguien, siempre sale alguien. A mí me gustó. Vale, genial. Pero el 90% yo, por ejemplo, William Faulkner, empecé con el ruido de la furia. Yo empecé con el ruido de la furia. Y me quedé muy anonadado. O sea, me gustó, pero no entendí el 10%.
y por esto yo digo, no empecéis por aquí, empezad por Luz de Agosto y luego yo ya tengo como dentro de las obras que yo he leído, que no es ni la mayoría, um, yo siempre recomiendo Luz de Agosto, Mientras agonizo, e ir subiendo, porque el haber leído Luz de Agosto te va a servir para entender mejor Mientras agonizo. Haber leído Mientras agonizo te va a ir mejor para leer el siguiente. Eso es como una escalera, ¿no? Total. Yo, fíjate que me da la sensación que es verdad que cuesta entrar en Follner, pero que una vez que has entrado, ya tienes su lenguaje en la cabeza, ¿no? Porque a mí Luz de Agosto al principio me costaba, ¿eh? Tiré para adelante porque tú me habías dicho, tira, yo tiré, ¿no? Pero al principio costaba mucho. De hecho, lo comentaba mucho con mi madre, con Oscar, les decía que cuesta, no entra fácil. Es verdad que a lo mejor la trama de Elena te enganchó muy rápido, pero después cuesta mucho. Cuando rompes ahí, tienes ese parón de ritmo, cuesta, ¿no? Pero no diría ni siquiera parón de ritmo, diría más bien esto, pues que es denso, que es que tienes que, hay veces que tienes que volver a leer el párrafo 2 veces para ver, pero ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado lo que yo creo o no? O estoy yo y además inventando, que ¿no? Follner no construye verdades explícitas de ha pasado esto, esto y esto. Hay muchas lagunas. ¿No te encontraste con esto? Que hay lagunas. Muchas. Que no sé qué pasa. Muchas. Tira para adelante. Pero ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? Pero después, si esto ha ocurrido es porque lo ha hecho él o puede haberlo hecho otro, ¿no? Y no se molesta en decírtelo. Es la eterna duda. Como la vida misma. ¿Cuántas lagunas tenemos? ¿Cuántas cosas ya, nos vamos sin saber qué pasa? Pero es que no es importante. Otra vez, es la historia, vale, total. Pues no sabemos, me da igual. Aquí nos están hablando, a ver. Marisa dice, Follner exige mucho esfuerzo al lector, le obliga a pensar, a deducir. ¿Ves lo que decía? Deducir, ¿no? Porque no te dice todo. Mira, dice, acabo de leer, dice lo que tú siempre dices, Jan. Dice, no creo que Follner sea para una lectura de seguido. Es una lectura lenta. Es una lectura lenta y nada de atracones. Esto me lo dijo Jan también. Si te gusta Luz de Agosto, no vayas después a leer Mientras agonizo, no sé qué, no sé cuánto, porque te agobiarás. O sea, espacia las lecturas. Y esto es real. Yo he terminado Luz de Agosto, ya sabéis que estoy empezando con una educación. He necesitado parar un poco, ¿eh? Porque lo tienes lo tienes que digerir. Es que es un libro denso, que te requiere un montón, que cuando lo terminas te dice tanto, se te quedan tantos personajes y se te quedan tantas reflexiones, sobre todo, que es un... A mí, Follner es de mis escritores favoritos, pero yo cuando termino una obra suya digo, el verano que viene. Lo digiero todo y luego ya... Aquí María dice, impresionante también cómo muestra el trato a los niños. El capítulo de infancia de Christmas es durísimo. Yo no me acuerdo, es que yo lo leí hace 3 años y los detalles tan así, no sé si te acuerdas tú. Yo creo que más que a los niños, volvemos a lo mismo, ¿no? De la sangre y de la segregación y todo esto. Es un orfanato en el que hay niños blancos y tal, pero es como la escoria de la sociedad, ¿no? No la escoria en sí, sino como los apartados. Es esto, es que parece que hay como 2 clases, los que van a vivir bien y los que van a vivir mal. Y dentro de los que van a vivir mal están los negros, están los rechazados, están todo esto, ¿no? Los negros en un super nivel de muy mal, ¿no? Pero es esto. Entonces sí que es verdad que vemos esa distinción, esa predominancia de la raza blanca, ¿no? Y de lo que se supone que está bien, y de por lo mismo que Elena sale de Alabama y va en busca de este hombre, pues porque se supone que tiene que estar casada, que no hay otra manera en la que ella pueda criar a su hijo sin ser una deshonra, es por esto mismo. ¿Y tú notaste una ausencia total de felicidad? O sea, incluso, aunque hacemos este contraste, ¿no? Entre personajes pues de luz, como es Lena, o personajes oscuros, nadie es feliz. O sea, ni la señora Burden cuando está con su amante, ni Lena, no hay felicidad. O sea, es un... Eso también cansa. Total. Pero, y Jan, ¿a ti no te da la sensación que en esa época igual era muy difícil ser feliz? Es que tú imagínate por eso digo, habría que haberlo vivido también, ¿no? Yo siempre digo que, porque ya sabéis, me encanta la Segunda Guerra Mundial y leer cosas de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre digo que me encantaría vivir un día de la Segunda Guerra Mundial y saber realmente qué se respiraba, ¿no? Porque lo que te cuentan los libros es esta ausencia de felicidad y es este desastre absoluto y es esta decadencia y es esta imposición, ¿no? ¿Quién es feliz en ese sistema? ¿Quién podría ser feliz en esa segregación? ¿Quién podría ser feliz en esa lucha de
de poder, de negros y blancos, quién podía ser feliz. O sea, Pero esto depende mucho de cómo se narra, ¿eh? Porque, yo qué sé, Matar a un ruiseñor, que retrata el racismo igual. Es una novela muy tierna, muy llena de luz. Ah, un árbol crece en Brooklyn, que se ambienta en un Brooklyn de una miseria, de una pobreza, el padre es alcohólico, que tienes todas las razones para llorar, pero si te lo cuenta Betty Smith, lo hace con una ternura, con una dulzura, con una luz que dices, ay, mira. Yo qué sé, Mujercitas, es que no, da igual la época, o sea, yo creo que es más también la Follner, forma. o sea, Follner, Sí, sí, sí. wow, o sea, y por esto lo disfrutas tanto, pero también necesitas descansar, porque yo creo que anímicamente Follner No, no, cansa, ¿eh? te Cansa. cansa Sí, sí, sí. y es muy deprimente, muy decadente, y te muestra una cara del ser humano muy poco simpática, una cara del ser humano muy solitaria, muy animal. Sí. Igual es lo que tú decías, ¿no? Que el momento así como más de felicidad está en la inocencia de Elena. Yo creo que está en la inocencia de Elena del principio. Y en cómo ella después, y ya voy aquí, ¿no? A este final, sin destripar mucho, pero es un personaje que crece de una forma tan bonita, o sea, es el empoderamiento que en ese momento era tan difícil tener por parte de las mujeres, ¿no? Y en el sur de los Estados Y en el Unidos, ¿eh? sur, o Que sea, que no estamos hablando de Manhattan. y ella sola con un bebé y siendo prácticamente un adolescente, ¿no? Es tan bonito ese crecimiento como ella al final dice, bueno, ha llegado sola, se ha plantado aquí a buscar al que la ha dejado tirada, porque es que en realidad es esto, ¿no? Es que estás buscando al que te ha dejado con el problema encima, ¿no? Y estás llegando a buscarlo porque tú confías, porque tú tienes esa inocencia, tienes esa fe ciega en que las cosas van a salir bien. Y después, según te vas dando cuenta que esa realidad que tú confiabas en que iba a existir no existe, que esa persona en la que tú confiabas no va a estar para ti, que esa persona de repente, pues tus esquemas mentales que estaban depositados y basados en él se rompen y son súper frágiles, como ella en lugar de pasar ese duelo y convertirse en este personaje triste que a lo mejor yo me esperaba que fuese, ¿no? Y rendirse a lo primero y lo más seguro que tiene, que es en este caso Byron, el personaje de Byron, que a mí también me gusta bastante, por lo contrario que Elena, porque empieza siendo que parece que es súper empoderado y termina siendo un corderito, ¿no? Como ella, en lugar de venirse abajo, en lugar de rendirse, en lugar de asumir que está sola en el mundo y que qué hace ahora con ese niño, ¿no? Lo que hace es decir, estoy disfrutando de un viaje, en ese eterno camino que tiene de vuelta, estoy disfrutando de un viaje que en el momento en el que me asiente y tenga que dedicarme exclusivamente a mi hijo, igual nunca más me vuelvo a mover de mi casa. Y ahora por lo menos puedo contemplar estos paisajes hacia Tennessee, igual a lo mejor puedo disfrutar un poco, ¿no? Y es esa mirada de Elena de empoderamiento, no sé, a mí me encantó ese momento de Elena. Pero no te pasó, al menos al principio, que ves a Elena una mujer muy valiente, muy Mucho. fuerte, pero que toda esta fuerza y esta valentía viene de su fe ciega en que Brown estará ahí y que cumplirá su promesa. Y yo al menos lo vivía como, uy, cuando descubra la verdad se va a desmoronar. Y aquí fue la sorpresa, Eso es, ese momento de que, ¿verdad? Que pero ¿y tú dices, cuando te uy, rompes? es muy fuerte, pero todo está basado en esta fe ciega. Sí. Y no, y Sí. no. No, no, por eso digo que crece, porque ella tiene esa fe que pues a todos nos pasaría, ¿no? Tú tienes muchísimas esperanzas en que, pues no sé, en que mañana te pase tal cosa y no te pasa y puedes pasar ese momento de bajón, ¿no? Pero de repente ella se crece y ella dice, bueno, me ha pasado esto, pero esto es una batalla, no es la guerra, ¿no? Totalmente. Yo sigo adelante. Sí, me encantó a mí ese crecimiento de Elena. Mira, dicen por aquí, qué ganas de seguir leyendo para ver la evolución de Elena. No te lo pierdas, no te lo pierdas, lo tienes que ver. Porque es lo que decimos. Y Marisa dice, y el lenguaje que utiliza es brutal, hay repeticiones de frases, pero cambiando el orden. Quería leer este comentario, Marisa, porque realmente yo con Follner aprendí el valor, y específicamente en Absalom Absalom, salgo un poco de Luz de Agosto, pero yo creo que también Luz de Agosto pasaba, el valor de la repetición. Follner repite frases, pero no las repite en vano. Es una repetición, o sea, a mí Follner me enseñó el valor de repetir una frase,
pero con un sentido. Cuando Faulkner repite una frase, te está diciendo algo con esta repetición. No es un recurso literario de, aquí me pongo a repetir porque... No, es una repetición que te está poniendo énfasis en una frase, en una idea muy importante. Y esto a mí me... Dicen por aquí, lo que no entiendo es por qué no acepta a Byron. Me dio bastante pena. Pues mira, no acepta a Byron y esta es interpretación mía personal. Que a lo mejor vosotros tenéis otra, porque esta también es el poder de Faulkner, ¿no? Que a mí me puede estar diciendo Está una abierto a cosa interpretaciones, sí. Sí, sí, absolutamente. A mi juicio, no acepta a Byron porque ella no se va a conformar con lo que no quiere. Ella no necesita a Byron. Ella es ella. Ella ha crecido tanto que tiene el poder suficiente de seguir adelante con su vida. No le hace falta estar con Byron si no quiere estar con Byron, ¿no? Yo creo que ella es suficientemente valiente, es suficientemente fuerte y suficientemente madura según avanza la trama como para tener muy claro si quiere estar con una persona o no, a pesar de que Byron nos enternezca. Pero bueno, nosotros tampoco estaríamos con una persona por pena, ni tampoco estaríamos con una persona toda nuestra vida sin que nos gustara esa persona, ¿no? ¿Por qué Elena sí tiene que hacerlo? Ella se empodera y está firme, ¿no? Ella quería una cosa, no la ha conseguido y si no tiene esa cosa, pues ya está, pues sigue su vida, no tiene por qué rendirse a lo que realmente no quiere. Esa es mi interpretación. Yo creo que esto es súper avanzado, porque no voy a decir el título del libro, porque es básicamente su final, pero una de las lecturas que hicimos en Macondo Club Literario es una novela que está muy bien desarrollada, pero el final es básicamente pues que se presenta un hombre rico y la saca de la pobreza, y es el final feliz. Y en aquella época, no vamos a juzgar, porque en aquella época es lo que había, pero que Faulkner construya en aquella época, sur de los Estados Unidos, adolescente, inculta, una mujer, un personaje femenino que diga, no, no me voy a conformar, o sea, yo no voy a estar con un hombre que no quiero y ni siento nada. Esta valentía me parece formidable y una visión impresionante. Es tremendo. Y si lo ideo es porque existían. En aquella época, mujeres... Bueno, estoy segura, igual que, pues como en todas las guerras existen las resistencias, ¿no? Estoy segura que existía esto. Otra cosa es la voz que tuvieran después, ¿no? Y cómo nos llegó a nosotros eso después. Aquí dicen, hace poco compré El ruido de la furia, escuchándolos ya me dio miedo empezar. No lo hagas. No lo hagas, pobre. Por favor, que vas a odiar a mi querido Faulkner y no quiero que nadie odie a Faulkner. No empieces por El ruido de la furia. Guárdatelo, no pasa nada. Empieza por Luz de Agosto. No va a caducar. Ya está. Vas a Luz de Agosto y luego ya hablamos. Y ahí lo tienes. Así que... No sé, ¿hay otro tema? ¿Hay algún otro tema o qué? Nos dejamos yo iba a cerrar un poco. ¿El qué, perdón? No, que si hay algún tema que nos hemos dejado en el tintero. Yo creo que no sé si alguien tiene más preguntas. Yo iba a cerrar un poco diciendo que, como veis, a pesar de la encuesta que hicisteis en el Stories de Jan, me ha encantado Luz de Agosto. O sea, creo que va a ser una de las mejores lecturas 2020, seguro. Una lectura tremenda. A pesar de que he tenido, como en el libro, mis luces y mis sombras durante la lectura. Es que, bueno, pues como todos los que lo han leído están comentando, ¿no? Siempre. Y con todos los Faulkners, ¿eh? Mientras lo leáis vais a tener vuestros momentos. Pero cuando lo cerréis diréis, es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Es de estos libros que, según lo cierras, empieza, ¿no? Empieza a crecer en ti ese libro. No, a mí me pasa, con Ensayo sobre la ceguera me pasó también. Es de estos libros que tal como lo cierras... Mira, hay una obra de teatro, yo recomiendo mucho teatro porque a mí me encanta ya el teatro, ¿no? Hay una obra que se llama Esperando a Godot, de Samuel Beckett, también premio Nobel. Jan, ese Samuel Beckett con ese Esperando a Godot, ¿qué nos ¿Pero fuiste al teatro o lo leíste? No, lo leí. Vale. ¿Qué nos quiere decir ese Samuel Beckett con Esperando a Godot? Es como una obra súper absurda, pero súper densa, que se queda. Y yo lo leí en 4 horas porque es una obra corta, ¿no? Y lo leí en 4 horas y esas 4 horas fueron horribles. O sea, horribles en el sentido de, Dios mío, no me estoy enterando de nada. Pero después cierras el libro y es un universo. O sea, has descubierto Esperando a Godot y ya sabes lo que pueden estar esperando esos personajes, quién es Godot, ya sabes lo que ese libro te ha dicho, ¿no? Eso pasa, a mí me ha pasado con Luz de Agosto en otra medida. No tan fuerte de que sea un horror la lectura, pero... Tampoco es que lo sea Samuel Beckett, pero me refiero no tanto como para que te cuestiones qué haces leyendo ese libro, ¿no? Pero
pasa? Que cuando lo cierras, crece muchísimo en ti el libro. De repente te vienen pensamientos, de repente, oye, pues yo no habría pensado nunca, a lo mejor, en esto que hablábamos de los extranjeros, si no hubiera leído esta reflexión de la señora Burden, o no habría pensado en esta mentalidad que tenía Christmas de sentirse fuera de todo, sentirse con esa maldición, incluso no encontrar ese lugar si no hubiera entendido cómo él vive el ser mestizo, ¿no? Entonces, es un libro, bueno, que se queda. Yo una vez hablando con un editor sobre James Baldwin, a mí me dijo, es que nosotros no queremos publicar más a James Baldwin porque el racismo es un tema que ya no vende, al menos en Europa. O sea, el racismo sigue presente, en Estados Unidos es más patente que nunca, pero no se vende el racismo. Ahora pues hay otros temas como el feminismo, etcétera, hay otras luchas, el racismo sigue ahí, pero no interesa tanto. Y yo reflexionando, ¿no?, sobre la historia, no sé si has leído alguna novela de James Baldwin, No, pero también reflexiona sobre pero el mira, me lo racismo, apunto. etcétera. Pero traigo esta reflexión porque tiene que ver con Luz de Agosto, con lo que tú decías. Pero que aunque Luz de Agosto o las novelas de James Baldwin nos hablen de racismo y de una realidad muy lejana a nosotros, a mí yo me sentí súper identificado con los problemas y con los personajes. Es más, no solo creo que sean actuales, sino que creo que son eternos. Son temas que estoy seguro que aunque resolvamos el racismo completamente y todos los temas que trata Luz de Agosto completamente, creo que son temas existenciales, dostoyevskianos, como se decía por ahí, que son eternos, son intrínsecos de la humanidad y por esto nunca va a caducar. Y también lo que tú decías de que la gente se creía que no te había gustado el libro porque tardabas en leerlo, yo no hice la pregunta porque sí, era una prueba. Porque normalmente es cierto que tardamos en leer los libros que no nos gustan, ¿no? Porque Sí, porque los es como, dejas, ay, ¿no? me pongo y tal. Pero libros como Faulkner, es lo que ya lo hemos comentado, que Faulkner, aún encantándote, es muy complejo, Bueno, te desgasta emocionalmente. Tienes que pausar. A mí esto, por ejemplo, me pasa como autores como Javier Marías también. Son autores que dices, wow, me encanta, sí, pero slow down. poquito a poquito, Sí, suave, sí, suavecito, ¿sabes? sí, sí, Que sí. decía aquel filósofo. Y por esto, que aunque has tardado, esto no quiere decir que no te guste, es que Faulkner requiere un ritmo de Y lectura, no aparte, puedes decir, requiere que lo disfrutes, ¿no? Que también era otra recomendación. Pues requiere que lo disfrutes, que realmente no pases la página si no te has empapado de lo que esa página te está diciendo, porque no hay páginas que sobren en este libro. O sea, no hay páginas que sobren. Yo no he encontrado cosas que diga, bueno, otra vez me va a contar. Es que incluso lo que tú decías, incluso las reiteraciones son oportunas, porque a veces al lector nos tiene que decir, oye, esto, que es la esencia de este capítulo o es la esencia de este personaje. A mí me ha parecido que no tiene un punto ni una coma de más. O sea, está perfecto. Está perfecto. Pero claro, tienes que ha habido capítulos que he leído 2 veces, de decir, bueno, he terminado el capítulo, pero creo que no lo he entendido bien. Seguro, porque no puede ser. Y he vuelto y efectivamente, ¿no? Y después haces la lectura, pues, y tienes que estar fresco, tienes que estar descansado, porque, bueno, satura un montón. Es un autor que es denso, pero es denso sí, con sí, un sí. propósito. Aquí dicen que Carmen ha tardado, vamos, Carmen ha ido así. Madre mía, Ha, que le- ha salieron los dos, leído tu libro Carmen. y el mío. Ha dicho, Nosotros mira, diciendo que todo. Faulkner requiere su tiempo, pero bueno, siempre hay una excepción que confirma la regla y esta excepción es Carmen, Total, que va, ¡boom! Muy bien, muy totalmente. bien. Totalmente. Dice, y había días que no leía, dice ella. Encima chula, ¿sabes? Podría haber tardado menos. Sí. Sí, pues yo la verdad es que es un libro que me ha flipado, me ha encantado, Jan. Me ha Qué encantado. Dice, bien, Carmen devora libros, total, total. totalmente. Es un libro que me ha flipado. Qué bien que te haya gustado. Sí, bueno, es que para mí Faulkner es, ya lo sabes, uno de mis escritores favoritos y no sabes cómo me alegra que te haya encantado y poder hablarlo aquí contigo, también con mucha gente que se ha sumado y que me Buah, mandaba, ¡wow, me está encantando! También
este reto se ha filtrado un poco en Macondo Club Literario, que Ah, tenemos sí. sí, tenemos un grupo de Telegram y estábamos comentando La Inquilina, pero de vez en cuando se hacían como conversaciones diciendo, ¿cómo lleváis Luz de Agosto? Es exigente, hostia, yo voy a mi ritmo. Y me Qué encantaba bueno. ver a la gente, ¿no? Conociendo Buah, ese es a buenísimo. Follner por la puerta adecuada, a mi parecer, evidentemente, y que ha sido un placer y que Buah, cuando quieras lo repetimos. sí. Buah, ojalá muy pronto, ¿eh? Porque a mí me ha encantado. Y me ha encantado esto. Yo nunca había hecho una lectura conjunta. Y porque pues siempre lo digo, ¿no? Soy como muy solitaria, me gusta esa rutina, ¿no? Ese ritual casi de leer en solitario y tal, y súper en silencio. Me ha encantado, o sea, me ha encantado Es verlos altamente comentarios. adictivo, ¿eh? Todas las lecturas conjuntas, ¿El ya te qué? lo digo, que es altamente adictivo. Sí, 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 sí. Ya te digo, han empezado una educación, venga, vamos, todo lo que queremos Venga, todos saber, juntos. porque me ha encantado, me ha encantado. Sí, sí, dice, yo doy las gracias, creo que no hubiera animado, sí, claro, es que yo tampoco, ¿eh? Yo también le doy las gracias a Jan porque tampoco me habría animado a leer a Follner. De hecho, sí, porque había comprado el de Mientras agonizo. Pero estoy segura que si no llego a tener a Jan diciendo, María, Luz de Agosto y tira, a lo mejor habría sido estos libros que se te quedan a medias, ¿sabes? Y esto es una Porque he cosa que tirado. y esto es una cosa que yo siempre digo en Macondo Club Literario, que por favor, cuando hagáis propuestas para lectura conjunta, no vayáis a un libro que podéis leer solos. Elegid libros que os intimiden o una serie de libros que nos intimidan un poco, que todos juntos, comentándolo, compartiendo impresiones, es la mejor. Y sí, realmente es drogadicción conjunta. Yo el otro día me estaba organizando, por primera vez organicé una sola cosa en mi vida, y me puse a organizar en un Excel todas las lecturas que había hecho este 2020 y había una columna si lo había leído por algo, sea por Macondo Club Literario o por este reto, por ejemplo. Y la mayoría de lecturas que llevo este 2020, lectura conjunta con Marisa, lectura conjunta con Lola Blasola, Macondo, todos eran así. La verdad es que todo pasa súper bien. No, una pasada. Mira, me apunto de eso porque no lo había pensado, pero es verdad. Libros que te reten, porque al final que te reten a nivel lector, Exacto, porque cuando entras tú en has esto es dicho. como que te obligas, ¿no? Ya tienes que leerlo porque te has comprometido y al final consigues entrar en ese autor. No lo había pensado, pero es muy buen punto. Mm. Es muy buen punto. Bueno, María, pues si te bienvenida a la parece, drogadicción, dicen. no, otra edición completa. Completa. Carmen, vamos, Bueno, está en Carmen, todas las lecturas conjuntas. A mí me sí, sí, encanta sí. tenerla, es brutal cuando se apunta a una lectura conjunta. Pues, ¿Te parece que cerremos este directo y empezamos uno nuevo ahora exacto. mismo, con ensayo sobre la ceguera, por si hay gente que se quiere desconectar y tal, porque no ha leído ensayo sobre la ceguera o tal, y empezamos la segunda mitad de este directo conjunto. Pues me parece ¿Qué perfecto. edición Vamos. tienes? Es que nunca la he visto Pues tu mira, edición. esta edición la compré de segunda mano y me costó 2 euros o 3 euros en la Feria del Libro Antiguo. Debe Y estar tiene un. descatalogado, porque he visto en todos lados esta. Pues seguramente. Esta seguramente es de bolsillo. Y venía con algunas páginas dobladas y con un marcapáginas que tiene pinta de ser del año del cascoporro, ¿no? ¿Qué te parece, Jan? Sí, totalmente. Pero le tengo un cariño ya increíble. Le tengo un cariño increíble. Dice, ¿vais a guardar el directo? Sí, ¿no, Jan? Lo vamos a Sí, guardar. lo guardamos y bueno, Guardará después Jan. hablamos si lo podemos subir en YouTube. Am, Sí. pero Mi idea es que sí, seguramente. poder subirlo estaría Vale. bien. A mí aquí ya me está avisando que me queda 1 minuto y medio y se va a cortar. Así que Venga, lo pues corto, cortamos. ¿eh? Y ahora nos Venga, volvemos a ver. vale, hasta Chao. ahora. Adiós, Chao. Alejandro.